Primero que nada, pedirles disculpas por los inconvenientes. Primero, tengo que explicarles que me surgió un imprevisto el día de hoy. Estoy en realidad en provincia, estoy en la localidad de Huanuni, porque surgieron unos inconvenientes con una propiedad que tengo en el lugar. Entonces, otro de los problemas con los que estoy tropezando es que ustedes saben que mañana hay votación y tengo que trasladarme a la ciudad de Oruro. Por todo ello, yo les pediría el día de hoy que hagamos una explicación, una pequeña introducción, dado que no estoy técnicamente en las condiciones adecuadas, una explicación de lo que va a ser el curso, hacer una introducción y, bueno, más o menos a eso de las 8:30 yo les pediría su tolerancia para suspender la clase, porque obviamente tengo que retornar a Oruro y ustedes saben que hay restricciones en el transporte. Por todo ello, entonces, y yo obviamente voy a ver cómo compensarles en las siguientes clases para que el nivel de avance sea el que estamos programando. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, arquitecto. Muchas Está gracias. bien. Listo, arquitecto. Muy amables, muy amables. Yo voy a compensar estos inconvenientes del día de hoy. Bien, entonces vamos a compartir. Mm, No puedo subir todavía el material a la plataforma, pero sí les voy a mostrar la planificación del curso. Este módulo 3 va a titularse Catastro Multifinalitario y Desarrollo Urbano. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Va a ser capacitar al cursante con con los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan comprender, aprender y aplicar todo el procedimiento y la sistemática que conlleva la elaboración y utilización de un catastro multidisciplinario. En realidad, vamos a aprender a usar los instrumentos de catastro, las documentaciones con las que contamos en los municipios, pero también vamos a asumir que en alguna ocasión ustedes van a trabajar en una consultoría en la que tengan que desarrollar el sistema catastral para algún municipio, entonces también vamos a ver la guía metodológica que permite elaborar estos documentos. O sea, por un lado aprendemos a usar los documentos existentes y por otro vamos a aprender a elaborar también documentación de catastro. Como estamos planteando el cronograma para el día de hoy, teníamos planificada la introducción, mm, una, una pequeña introducción a lo que es el catastro y la planificación urbana. Y posteriormente ya estaríamos entrando en lo que es el catastro físico. La segunda unidad vamos a desarrollar el catastro económico. La tercera unidad vamos a desarrollar lo que es el catastro legal. Y en la cuarta unidad vamos a desarrollar el procedimiento para la elaboración, conservación, actualización y sistematización del catastro urbano. El curso duraría desde hoy, 14 de diciembre, hasta el 4 de enero. O sea, esto quiero decir las implementaciones. Y obviamente después la presentación de los trabajos va a prolongarse un poquito más, ¿no? Como prácticas tendríamos
tres prácticas que van a consistir en cuestionarios sobre los temas que vamos a ir desarrollando y va a haber un trabajo final que va a valer 40 puntos. Los cuestionarios estarían valiendo, son tres, van a valer 20 puntos cada uno. Estaríamos sumando los 60 y 40 puntos para el trabajo final. En este caso, lo que estamos planteando de trabajo final es un diagnóstico, elaborar un diagnóstico del sistema de catastro urbano del municipio en el que ustedes están residiendo. ¿No? Hay que, de acuerdo al contenido temático que vamos a desarrollar, ustedes van a ir evaluando si realmente en el municipio donde ustedes viven existe un sistema catastral adecuado o es que está improvisado, no cumple con la normativa vigente, se aleja totalmente o se apega a estos documentos que tenemos, que supuestamente deberían ser una guía, un marco normativo nacional, pero que no resulta así. Por ejemplo, en el caso del municipio donde yo resido, en el municipio de Oruro, no, no se respetan los criterios que están establecidos en la norma, ¿no? Que es el reglamento que es antiguo, es de 1991, pero que sí tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, quería unificar el- las codificaciones del sistema catastral a nivel nacional, que se maneje un solo lenguaje, que al igual que un carnet de identidad o un bien inmueble tenga un solo código a nivel nacional. Sin embargo, no se ha hecho caso a esto y hay diferentes codificaciones que se han asignado, ¿no? En las ciudades. Entonces, me va a interesar mucho ver esa información que ustedes me van a brindar en su trabajo para ver cómo está la situación en los lugares donde viven, ¿ya? Y con eso estaríamos cerrando este módulo. Como saben, la metodología de enseñanza es que está basada en la explicación del contenido temático por mi parte, pero siempre valoro mucho lo que es la participación de ustedes con preguntas, con opiniones, con aportes en la clase. Eso se valora. Y obviamente vamos a tratar de dar permanentemente retroalimentaciones de acuerdo a los cuestionamientos o a los interrogantes que tenga. Y aparte también como una especie de resumen, ¿no? De lo que estamos viendo. Vamos a ir retroalimentando. Esa es la metodología. En las recomendaciones específicas, la asistencia a clases virtuales es importante, ser participativo y leer la bibliografía y documentación recomendada. En este caso es más limitada que en el módulo anterior. Simplemente tenemos dos que son fundamentales, el Reglamento Nacional de Catastro Urbano de 1991, que es muy cortito, ¿no? Tiene unas 70 páginas aproximadamente, y la Guía Nacional de Catastro Urbano, que es un documento de reciente data, del 2022, que es un poco más amplio, pero que en realidad van a consistir en la base del contenido temático de nuestras clases. Entonces, como lamentablemente no pude cargar el material a la plataforma, yo me comprometo hasta el día de mañana de actualizar esto. Ya van a poder disponer de esos documentos. ¿Hay alguna interrogante al respecto? Bueno, no, parece que todo ha quedado claro, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir.
Estoy compartiendo el- las generalidades del catastro urbano en diapositivas. ¿Se ve esto? Solo para efecto de control. Sí, sí, Muy arquitecto, bien, se ve. gracias. Bien, no quiero que estas clases sean de profundizar en la definición de lo que es catastro, ¿no? Yendo con revisiones históricas y demás, porque eso ustedes pueden encontrar en cualquier eh, medio de información de las redes. Revisión histórica desde la antigüedad, ¿no? Lo que sí me gustaría es que quedemos con este concepto básico de lo que es catastro. Es un registro público, ¿no? Haciendo traducciones de su lenguaje a- materno, desde el lenguaje inicial. Es un registro público de bienes. Eso podríamos entender en simples palabras como el significado de catastro. Y en catastro, en Bolivia manejamos tres catastros, ¿no? Uno es el urbano, otro es el rural y otro es el catastro minero. Vamos a abocarnos más a lo que es el catastro urbano en estos módulos, que son competencia del municipio. Todos los municipios tienen la competencia de trabajar solo en la parte del catastro urbano. Pese a que en el territorio municipal puede haber también sectores rurales, pero estos siempre van a estar condicionados, ya no tiene una competencia directa el municipio para intervenir en estos terrenos o propiedades rurales porque ya necesita de coordinación con las autoridades, ponerse de acuerdo, ya no tiene una competencia plena. Y lo mismo sucede con el catastro minero, ¿no? Eso ya no es competencia tampoco del municipio. Entonces, como les había dicho, sí, el municipio tiene competencia para elaborar el catastro urbano, para elaborar, aplicar y administrar. Hay unos ruidos de martilleo, están trabajando con herramientas, no sé si eso les está perjudicando. ¿Escuchan o es que está bien el sonido? No, no se logra escuchar esos ruidos. No se escucha nada, arquitecto. Perfecto, me tranquiliza, porque hay, como les digo, estoy invadido de esos ruidos y alrededor. Bien, ah, en la definición, ¿qué es el catastro urbano? El catastro urbano es el inventario de los predios urbanos del país y constituye el Sistema Nacional de Información de dichos bienes. A tal efecto, recopila, organiza y mantiene actualizado el conjunto de datos que describen dichos bienes, atendiendo a sus características geométricas, físicas, económicas, así como sus relaciones con los titulares del dominio. Esta es una definición más completa. Está justamente en el documento base de nuestro curso que viene a ser el Reglamento Nacional de Catastro Urbano. Y bueno, tratando de simplificar, como habíamos dicho, es un inventario de los bienes, de- de los bienes urbanos, ¿no? Y que consiste en inventariar los datos, más que todo físicos, económicos y los legales, los jurídicos del bien que estamos relevando.
Es importante sus tres componentes, ¿no? El físico, el económico y el legal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del catastro urbano es el levantamiento de la información física, económica y jurídica, tal como habíamos establecido hace rato, ¿no? La información física, económica y jurídica es lo que interesa de las áreas urbanas, constituyendo la base única para la aplicación de impuestos a la propiedad inmueble a medida que ésta se incorpora al sistema catastral. También constituye una base de datos para otras aplicaciones multifinalitarias. De ahí es que viene el nombre de catastro multifinalitario. Últimamente hay esa teoría, ¿no? De que el catastro no solo tiene que ser utilizado para recabar la información física, económica y jurídica del bien inmueble, sino que debe ser utilizar esa información para muchos otros objetivos, ¿no? Otras finalidades. Y vamos a ir viendo. Pero esta es la clásica, esta es la básica. Realizar el catastro urbano, re- uh, inventariando la información física, más que todo relacionado con lo que viene a ser la información cartográfica, también la información jurídica, la información legal, especialmente sobre el derecho propietario y el inventario de la información económica, que está más que todo relacionada con la información de la base impositiva del bien inmueble que estamos inventariando. Entonces, lo físico, jurídico y económico se convierten en componentes bases del catastro urbano. Sin embargo, esta teoría de la multifinalidad que está muy en boga hoy en día, indica que la información archivada en forma digital servirá de base para el desarrollo de múltiples aplicaciones, ¿no? No solamente las que hemos establecido, las tres más importantes, sino que va más allá. Por ejemplo, aparte del avalúo de la propiedad urbana, se utiliza para la fiscalización apropiada del uso de suelo urbano, la planificación del suelo urbano, la administración del suelo urbano, la coordinación para el desarrollo de servicios e infraestructura, la inversión pública en el suelo urbano. Entonces, no sé si se dan cuenta, todas estas relaciones de finalidades que hemos mencionado, ¿está relacionado con qué? Hemos llevado en el anterior módulo, ¿no? ¿Alguien me puede explicar? Planificación de uso de suelo, administración de uso de suelo, la coordinación para el desarrollo de servicios. ¿Útil para qué son estos puntos que estamos mencionando? Sería para establecer un plan de ordenamiento territorial. Perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a encontrar que realmente hay una relación muy estrecha entre lo que es el ordenamiento territorial y el catastro urbano, ¿no? Y de hecho, ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de cómo se inicia, ¿no? El proceso de ordenamiento territorial. Uno de los pasos era recopilar información, toda la información que se tenga en los municipios y especialmente se hacía un hincapié en lo que es eh, la información catastral. Entonces resulta una información fundamental, importante, todo lo que tiene relevado el catastro urbano para el trabajo de ordenamiento territorial. Entonces ahí es donde ya vemos que el catastro urbano
tiene la utilidad eh, en el proceso de ordenamiento territorial fundamental, porque nos sirve para realizar planificación urbana, esto en el medio físico transformado. En el medio físico natural nos ayuda en el trabajo de preservación ecológica y en el medio sociocultural el trabajo de inclusión social, ¿no? Buscar que toda la gente participe y además acceda a servicios, ¿no? Justamente la información catastral es fundamental porque ella es la que nos va a decir qué sectores no están siendo incluidos en las decisiones de la urbe y también qué sectores están siendo marginados, ¿no? No están accediendo a los servicios básicos, a la infraestructura, a los equipamientos. Entonces es fundamental esta información. ¿Cuál es la competencia? La competencia está establecida para, básicamente, para el gobierno autónomo municipal del sector donde estamos residiendo, ¿no? Es, está establecido esto en la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley de Autonomías. Es indiscutible que el principal encargado de manejar el catastro urbano de un municipio es su gobierno municipal. Pero también hay algunas otras instituciones que es necesario que participen en la elaboración de este sistema de información. El llamado a participar también es las oficinas de derechos reales, ¿no? La institución de derechos reales. Es fundamental coordinar con esta institución porque existen muchos problemas por la falta de coordinación entre ambos. No nos olvidemos que el catastro, entre uno de sus puntos importantes, está el de manejar la información de la información legal, la información jurídica del derecho propietario de los bienes, ¿no? Y eso se registra en derechos reales. Y por ese lado es donde más relación debería tenerse con esta institución. No sucede así en la mayoría de nuestros municipios y obviamente por esto se generan un montón de problemas, ¿no? El marco normativo son los dos documentos que les he mencionado actualmente, el Reglamento Nacional de Catastro Urbano y la Guía Nacional de Catastro Urbano. Cuando hablamos de catastro rural, se incluye ahí la ley INRA para, para ya mm, enmarcar lo que viene a ser la elaboración de un catastro rural. Pero a nivel urbano serían estos dos los documentos importantes. Como les decía, uno ha sido elaborado, mm, perdón, las fechas están muy mal aquí. Mm, Vamos a corregirlas. El Reglamento Nacional de Catastro Urbano ha sido elaborado en 1991 por el Ministerio de Asuntos Urbanos y la Guía Nacional de Catastro Urbano ha sido elaborado en el 2022 por el Ministerio de perdón, de Obras Públicas, Servicio y Vivienda. Entonces, este último documento es más actual, pero como les decía, está más orientado a trabajos de consultoría, ¿no? O sea, cómo elaborar un catastro urbano. De hecho, el año pasado nos visitaron representantes de este ministerio para poder explicar, ¿no? A la universidad, especialmente a la Facultad de Arquitectura, a, a través del gobierno municipal, a nuestros universitarios que hicieron unas pasantías, cómo capacitarse para desarrollar este instrumento. Es de reciente data, recién se está empezando a aplicar. Y el otro
documento no está siendo reemplazado. No es que este nuevo documento los reemplace, sino que más bien toca de otra manera eh, asuntos también importantes para el desarrollo del catastro. En este caso, se más desarrolla el contenido que debe tener un documento de catastro, ¿no? Uno muestra cómo se elabora y el otro más se enfoca en el contenido, justamente en el desarrollo de sus tres componentes, el físico, el, el jurídico o legal y el económico. Entonces, nosotros vamos a ir viendo la diferencia entre estos dos documentos a lo largo del desarrollo de las clases. Avanzaremos un poquito más, una media hora más, por favor. Este, Vamos a avanzar un poco en lo que viene a ser el tema de catastro físico, que sería el tema uno. Y también necesitamos una definición, ¿no? Entendemos por catastro físico que es un componente de catastro urbano en el que se especifican los tipos de mapas requeridos, escala, contenido, precisión, etcétera, su nomenclatura y el sistema de codificación catastral. Básicamente es eso, el catastro físico, la elaboración de los mapas, los planos en diferentes escalas, también manejar una regla de nomenclatura y de codificación. Y la idea era pretenciosa, se quería hacer que a nivel nacional se responda a una codificación y a un sistema de nomenclatura. Y esto hubiera sido muy bueno, ¿no? Pero lamentablemente hasta ahora no podemos conseguir esto. Y existen muchas barreras para que se pueda conseguir. Ese es uno de los problemas. Vamos a ir hablando cuáles son esos problemas que encontramos. Para desarrollar la cartografía catastral se requiere un apoyo terrestre. Todos los mapas que se elaboran deben estar referidos al sistema de proyección UTM, elipsoide de referencia, orígenes y usos empleados para el Instituto Geográfico Militar y referidos a la Red Geodésica Nacional. Vamos a profundizar en esto en los siguientes módulos. Va a venir gente más experta que yo en ese tema, ¿no? Para explicarles más a detalle a qué nos referimos. A grandes rasgos, la UTM, el sistema de coordenadas UTM es el sistema de coordenadas universal, transversal de Mercator, que a diferencia de lo que viene a ser el sistema de coordenadas geográficas, este maneja comunidades los metros, en cambio el otro maneja grados y latitudes mm, que no es muy entendido, ¿no? Es para, más utilizado para la marina, pero creo que es más práctico el UTM. Y es importantísimo que sepamos que estas coordenadas las maneja de manera oficial el Instituto Geográfico Militar. Y es un error que a veces en nuestros municipios los técnicos del propio municipio son los que se encargan de manejar coordenadas y hacen planos georreferenciados, entre comillas, porque no son, no son personal autorizado para dar esta información. Y si lo hacen, no es una información fidedigna, una información en la que podríamos confiar. Alguna vez me he topado con técnicos que han trabajado en el Instituto Geográfico Militar y a razón de esto te ofrecen el servicio indicándote de que tienen experiencia y que manejan los datos oficiales. Pero imagínense que hubiera un problema, ¿no? Alguna vez han debido ver que sí se presentan problemas, por ejemplo, de linderos entre terrenos y bueno, imagínense que se presente sobreposiciones
y decidan ir a un proceso judicial y se basen en las coordenadas técnicas que les han dado los técnicos de la alcaldía. Y bueno, en ese proceso judicial aparezca uno de los contrincantes presentando los, las coordenadas establecidas por el Instituto Geográfico Militar. Sin duda, el que va a ganar la contienda, el que va a ganar el pleito judicial va a ser ese que ha tenido la prevención de manejar sus coordenadas con las que está limitado su terreno en base a la información que le ha brindado el Instituto Geográfico Militar. Sin lugar a dudas, porque es la única institución legalmente establecida y reconocida para hacer ese trabajo, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer un punto de georreferenciado, no duden en ir a esta institución, que además de todo no cobra caro por su servicio. Es bastante económico, ¿no? Y vale la pena para estar uno seguro. Eso como una información extra. ¿En qué consiste la cartografía catastral? Todo sistema cartográfico debería contar como mínimo los siguientes tipos de planos o mapas. Un mapa general, que es aquel que cubre la totalidad de la jurisdicción municipal. Esta debería estar elaborada a escala 1 a 10.000 para centros urbanos de mayor jerarquía, con una población de 40.000 habitantes, y a unos 5.000 para zonas urbanas de media o menor jerarquía, poblaciones de menos de 40.000 habitantes. El mapa general será dibujado en láminas rectangulares que contendrán un área máxima de dibujo de 0,70 por 0,85, debiendo los títulos y la guía ser ubicadas en el extremo inferior derecho de la lámina para llegar a un tamaño final no superior a 0,75 por 1,10. Esta es una modulación estándar que siempre lo utilizamos, ¿no? Es el tamaño de papel pliego. La identificación de las láminas será numérica de norte a sur y alfabética de oeste a este, con lo como muestra el ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos que de norte a sur, o sea, de arriba hacia abajo, va una numeración numérica, empezando con el 1, 2, 3, o sea, norte, siempre asumimos que el norte es la parte de arriba, y en dirección oeste a este, de izquierda a derecha, también esto va en alfabética, ¿no? De A, B, C y así sucesivamente. Las láminas resultantes de la subdivisión de láminas de escala 1 a 10.000 deberán contener la identificación de la lámina matriz seguida de letras minúsculas y números. En realidad, esta experiencia de hacer este tipo de láminas yo la tuve cuando estaba por egresar de la facultad y, bueno, todavía en ese tiempo estábamos manejando grafos, ¿no? Entonces, realmente era costoso hacer estos trabajos y coordinar prácticamente. Entonces, es más o menos como ir armando un rompecabezas. Cada una de las láminas tiene su codificación especial con la que se va señalando, ¿no? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, están utilizando esos documentos en el municipio de Oruro. Mm, no tenemos un sistema más actualizado para ubicar planos antiguos, ¿no? Planos de referencia antigua. No hemos actualizado y por eso justamente en ese empeño está el municipio de poder hacer un sistema catastral que sea más vigente, más moderno
y que permita acceder a la información de manera más rápida. Alguna vez me he topado con esos planos que hemos elaborado cuando estaba más joven. El plano de manzanas es aquel que cubre cada manzana o espacio libre limitado por áreas públicos conteniendo las subdivisiones en predios, la edificación y mejoras existentes. La escala de estos planos de manzana será de 1 a 1000. Dicha escala deberá aplicarse a 1 a 500 cuando el área graficada del predio sea inferior a 2 centímetros cuadrados o reducirse a 1 a 2000 cuando el dimensionamiento de los predios lo permita. Como ustedes pueden ver, este documento del Reglamento Nacional de Catastro Urbano va explicando paso a paso, de manera más precisa, cómo se debe encarar el trabajo de el manejo de la información, la elaboración de los documentos de catastro, ¿no? Aquí nos enseña claramente cómo debe manejarse, a qué escala debe manejarse la parte cartográfica. Dice, por ejemplo, que las dimensiones de las láminas deben ser las mismas que de la general, ¿no? O sea, de 1,10 por 85. Y indica algunos detalles más de qué es lo que debe contener, por ejemplo, una, una lámina de manzana. Indica que debe manejar las vías públicas, la nomenclatura de las vías, el límite de las manzanas, el código, el límite de predios, deslinde y código catastral, área edificada. Si se dispone, se podrán agregar niveles con curva de nivel hidrográfico, vegetación, etcétera. Como son ya la escala está aumentando, ya se maneja a nivel de manzana, pueden entrar estos detalles, estos datos, ¿no? E incluso el reglamento indica, lo vamos a ver en la siguiente clase con más detalle, algunos ejemplos, indica y muestra cómo se maneja la simbología, cómo debería manejarse. Sucede que, bueno, muchos no han tomado en cuenta este documento y por tener la calidad de autoridades, han establecido diferentes codificaciones, diferentes simbologías para el municipio, ¿no? Y autoridad que sube, se le antoja y cambia y hace su, bajo su criterio, hace su nueva codificación. Y eso realmente pues resulta catastrófico después para el manejo de la información porque aparecen láminas con diferentes manejos, ¿no? De códigos y de estándares de presentación. ¿Qué pasa con el plano del predio? Es aquel que cubre toda la extensión del mismo con indicación de límites e identificación de linderos, áreas de terreno, áreas construidas y toda la información requerida para el certificado catastral. Estos planos se obtendrán por ampliación parcial o total de los planos de manzana, por lo que su contenido será el mismo, su precisión dependerá del factor de ampliación. La escala es 1 a 1000, 1 a 500 y 1 a 200. En Oruro, por ejemplo, especialmente los lotes ya más urbanos, los que ya están dentro de lo que viene a ser la mancha urbana consolidada, generalmente se presentan a 1 a 200. Y bueno, hay dos tipos, ¿no? De elaboración de estos planos. Uno es el plano legalizado, un plano demostrativo legalizado, y hay otro que es el plano demostrativo codificado. Es lo mismo, solamente que el codificado es el que pasa por un trámite más y es la revisión justamente de todas las codificaciones para poder establecer qué código se le asigna a un lote, ¿no? Un determinado lote. Y les aseguro que para nada coincide con lo que vamos a ir viendo, ¿no? El sistema de codificación que establece nuestro reglamento. Y lo que es peor, tampoco coincide con lo que viene a ser la codificación que maneja derechos reales, ¿no? Su número de partida. Considero que estos dos números, tanto el código catastral como el de derechos reales, deberían tener la misma
numeración. Eso sería ideal. Sin embargo, el tratar de establecer ahora eso como no se ha hecho de inicio, significaría un gran problema, ¿no? Porque am, significaría que todos tengamos que ir a tramitar arreglos técnicos, de información técnica de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, obviamente que a nadie le gusta hacer ese trabajo y sería totalmente un disgusto. Pero para cuestión administrativa sería genial que se pueda lograr esto, ¿no? Bien. ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración de la cartografía, levantamiento topográfico directo y la restitución fotogramétrica? Como se dan cuenta, son procedimientos muy antiguos y por eso va a ser importante revisar el nuevo documento que se tiene, la guía para la elaboración catastral, que vamos a leerla, porque ya sabemos que hoy en día tenemos sistemas más avanzados, ¿no? Por ejemplo, ya no se usa la fotogrametría, um, es más, ya tenemos la información satelital, las fotografías satelitales que tienen mayor detalle y que tienen un error mínimo, ¿no? En grandes extensiones de, del terreno que se está relevando mediante imagen satelital, hay pues errores ínfimos, yo diría unos 30 centímetros por 30 kilómetros de extensión. Entonces la precisión es bastante significativa, ¿no? Con estos nuevos medios de procedimientos para elaborar las cartografías. Entonces, si bien tiene todo el detalle de cómo se elaboraba con estos procedimientos antiguos, ah, ya no valdría la pena, ¿no? Utilizarlos más, ya se pensaría en los nuevos. Y por eso vamos a dejar de lado esta información que nos da el reglamento de catastro que todavía está vigente y vamos a enfocarnos más en lo que nos da el nuevo documento, en las condiciones que nos ofrece. Sin embargo, explican, ¿no? Que para centros urbanos que son menores, que tienen poca extensión, entonces sí se podría trabajar todavía incluso con métodos topográficos clásicos como la triangulación, la poligonación, en fin, ¿no? Bien, vamos a entrar en lo que viene a ser ya para terminar, por favor, por las razones que les digo. Estoy un poco preocupado de llegar a mi destino. Entonces, hablemos un poco de la codificación catastral. Eh, bueno, en base a un mapa general y como etapa preliminar, se debería codificar primeramente los distritos, las manzanas y luego los predios de acuerdo al siguiente criterio. Primero, hay que empezar por el dar un código al departamento. Como solamente tenemos 9, basta con que tenga una cifra, ¿no? Un número. Después a la ciudad o centro urbano, que ya se destina 2 números. El distrito catastral, en ese orden va, ¿no? Que ya tendría también 2 números. El manzano, las manzanas con 4 números. Los predios con 3. Si es que hay propiedad horizontal con un indicador alfabético. El número de edificios mm, bueno, el número de edificios con 2 números. Y la propiedad horizontal con 4 numéricos. Y ahí tenemos, ¿no? Para el departamento, se ha asignado al Instituto Geográfico Militar, asigna estos números, no es que podemos poner
el número que se nos antoje. Chuquisaca, a Chuquisaca le corresponde el número 1, a La Paz el 2, Oruro es el 3, Potosí es el 4, Cochabamba 5, Tarija 6, Santa Cruz 7, Beni 8 y Pando 9. Esos son los números asignados para la codificación a nivel de departamento. A nivel de ciudades, centros urbanos importantes, por cada departamento hay su código también numérico. Por ejemplo, en La Paz, la ciudad de La Paz está asignado con el 1, El Alto con el 2, Viacha con el 3, Caranavi 4, Achacachi 5, Copacabana 6, Chulumani 7, Patacamaya 8, Quime 9 y Sorata 10. Va a ser importante cuando realicen el trabajo final averiguar si estas codificaciones se están respetando, ¿no? Ah, o qué otro tipo de codificación se maneja. En Sucre, lo mismo. Para, para el centro urbano principal, que es la ciudad de Sucre, el número 1, Monteagudo 2, Villa Cesano 3, Padilla 4, Tarabuco 5, Camargo 6 y Yamparaes 7. Si tienen la posibilidad, los cursantes de Sucre, voy a valorar mucho que consigan esa información dentro de lo posible, si están manteniendo también esa codificación o no. Aquí en Oruro, para nada, no estamos manteniendo. Directamente la codificación empieza con un número que no sabemos de dónde viene, el 16, después viene 473 y un 01. O sea, no tiene nada que ver con esta codificación que se propone. Y así Potosí también, ¿no? Con Yayagua con el 02, Villazón 3, Tupiza 4 y 1 y 5, Oncilla 6, Atocha 7, Betanzos 8, Cotagaita 9, Cochabamba con la ciudad del 1, Quillacollo 2, Onato 3, Acaba 4, Aiquile 5 y Tarata 6. Tarija, tenemos la compañera de Tarija, también va a ser bueno que verifique cómo está esta codificación, si se respeta o no. Tarija, la ciudad tiene 01, Yacuiba 2, Villamontes, a Villamontes le asignaron el 3, Bermejo 4, Pocito 5 y Entre Ríos 6. Santa Cruz tiene un montón, ¿no? Ah, pero ahí vemos, ¿no? Para Santa Cruz, la ciudad está el 1, siempre la ciudad capital está asignado con el número 1, Montero el 2, Camiri 3, Portachuelo 4, Roboré 5, Minero 6, Juárez 7, San Ignacio de Velasco 8, Valle Grande 9, San Matías 10, La Bélgica 11, Chiquitos 12 y Puerto Suárez 13, Quijazo 14. Trinidad está con 01, Guayaramerín 2, Ribera Alta 3, San Borja 4, Yacumas, Santana de Yacuma 5, Magdalena 6, Reyes 7, San Ignacio de Monzos 8 y Susana Baque 9. Y bueno, en Pando, Cobija está con el 1 y Porvenir con el 2. Esas son las codificaciones que se dan para los departamentos y los centros urbanos. Después ya viene la codificación correspondiente a los distritos. Esto se ha dejado establecido que cada municipio debería establecer su codificación. Oruro ha establecido, ¿no? Tenemos el distrito del 1 al 5, están claramente establecidos, pero no se mencionan en la codificación catastral que se maneja en los planos.
O sea, estos son simplemente nominales. Y tampoco se ah, hace caso a la recomendación, ¿no? Que estas, debería estar definidos estos distritos preferiblemente por zonas económicamente homogéneas. No sucede esto. La zonificación distrital más ha sido por geografía que por condiciones socioeconómicas. Más ha sido marcada por límites territoriales. Estaba viendo también que Tarija tiene una codificación un poco desordenada en ese aspecto, ¿no? Porque recomiendo que la codificación se inicie a partir del centro de la ciudad, incrementándose radialmente a medida que se aleja, en el sentido del horario más, ¿no? Pero no sucede esto en algunas, ¿no? En, en Oruro se ha hecho un poco ese trabajo de tener cuidado de que en el centro, a partir del centro que es el distrito uno se van dejando el 2 3 4 cinco. Bueno, al fin y al cabo son también solamente 5 distritos y ha sido fácil obedecer esta instrucción. En cuanto a las manzanas, debería ser la codificación desde el centro, ¿no? O sea, vale decir desde el punto cero de la ciudad, que sería la plaza principal. Pero ustedes se dan cuenta que no se ha hecho caso a esto tampoco. Las, las codificaciones que manejan las manzanas, la codificación numérica, no tiene nada que ver, no hay una organización en ese aspecto, ¿no? Y podemos encontrar en todos los barrios, en todas las urbanizaciones, manzano uno, manzano 2, manzano 3 y vamos a otra urbanización y volvemos a encontrar manzano uno nuevamente. Entonces no hay. Arquitecto, disculpe la interrupción, pero ¿a qué Adelante. se debe esto que no se ha seguido tal y como se tenía planificado? Eh, Más o menos, ¿hay algún antecedente del por qué no se llevó a cabo seguir tal y como estaba planificado? ¿O se debe también a lo que comentó anteriormente, ¿no? Que la distribución socioeconómica que se vio afectada en distintas áreas, o sea, la separación social, a eso me voy. Sí, en realidad, como habíamos hablado también en el asunto del plan de ordenamiento territorial, la falta de voluntad política para aplicar los documentos reguladores, ¿no? Parece que al boliviano no le gusta hacer caso a las normativas, a los reglamentos, y lo dejan así. Mira, si tú visitas un municipio, la mayoría de estos documentos están botados en un rincón, en una alacena, olvidados, ¿no? Porque no les gusta utilizar esto, ¿no? Y además, como les digo, también aparece, vamos cambiando constantemente, ¿no? De gobernadores y uno establece una normativa, viene al siguiente y borra totalmente. Realmente da pena que no hayan aplicado este reglamento porque tiene cosas interesantes, si bien está ya viejito y desactualizado en algunos procedimientos y sistemas para recabar información. El criterio que tenía me parece muy interesante. Podríamos haber logrado que a nivel nacional manejemos información coordinada de tal manera que el bien inmueble que tú tengas sea único, tenga una codificación única a nivel nacional y pueda identificarse plena y rápidamente. Se debe eso más que todo a voluntad política. No somos educados en ese aspecto en Bolivia, ¿no? Y vemos una norma, aplaudimos en el momento, felicitamos al que ha hecho el trabajo y después nos olvidamos totalmente y seguimos haciendo lo que queremos. Tenía la esperanza de que por Santa Cruz esté mejor el asunto. Ya me estoy dando cuenta que no es tan así, ¿no? Sí, arquitecto, Santa Cruz igual está con ese problema de tema de codificación de catastro. Inclusive su propio catastro no está actualizado, que digamos.
Bueno, entonces el problema en todo Bolivia, definitivamente. Gracias por el dato. Bien. mm, Después en pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos establece que en la codificación catastral de las manzanas, bueno, en realidad de los predios, debería empezar el predio por el lado oeste y empezar la numeración, ¿no? Del predio de este sector. O sea, vale decir, tomando en cuenta que el norte está hacia arriba de cada manzano, debería empezar por la parte inferior izquierda. Pero esto no sucede tampoco, ¿no? Empiezan de donde mejor les parece y lo único que respetan es la numeración en sentido horario, nada más, pero después no guardan cuidado en esta recomendación. Aquí para los que se pregunten, por ejemplo, ¿qué pasaría si el manzano todavía no tiene predios? Pues división de predial, o es un manzano completo como que está figurado como lote, se le tiene que asignar el número 0000, ¿no? También cuando se produce la división es un problema, ¿no? Se tiene que dividir por ejemplo, en Oruro lo que hacemos es dividir, si se divide un lote, digamos era el lote 41, se vuelve 41A y 41B, si se divide en dos, ¿no? Entonces, no sé cómo sucede en otras ciudades, eso me van a informar ustedes, qué otro estilo manejan. Algunas cositas tampoco previno, ¿no? El reglamento nacional. Por ejemplo, en lo que se refiere ya a las propiedades, yo tuve un gran problema con derechos reales y con la alcaldía. Compré un departamento dúplex y, bueno, dúplex, ustedes saben, ¿no? Es ese departamento que tiene dos pisos. Es como si fuera una casa de dos pisos, ¿no? Pero es departamento. Entonces, no tenía la manera de codificar esta propiedad horizontal, porque solamente habían contemplado para departamentos de un solo nivel. Y no me dejaban registrar ni derechos reales ni la alcaldía. Buscaba una solución en la alcaldía, reales se oponía. Arreglaba en derechos reales, ya también la alcaldía se oponía. Entonces, ha llegado un momento en que ya, pues, les hice un proceso legal. Y gracias a ese mi problema es que ahora figura, ¿no? En el formulario esa posibilidad de que puedan codificar eh, un, un bien de estas características, porque las soluciones que me daban eran irrisorias, ¿no? Me proponían que plantee como si fueran dos bienes inmuebles en dos pisos diferentes, ¿no? En dos niveles diferentes. Ah, o que simplemente registre el piso de abajo, donde estaba la puerta, y prácticamente no existía el otro, el segundo nivel. Entonces ahí nos damos cuenta que andamos fallando, ¿no? En los criterios de, de aplicación. Bien, algunas recomendaciones, se nos viene encima, la codificación para la identificación de propiedad horizontal se realiza de la siguiente manera. Si el inmueble se encuentra dividido bajo el régimen PH, se indicará con un asterisco. Las unidades de propiedad horizontal se identificarán por el código del edificio en que se encuentra y se enumeran en orden creciente a partir del 0001, comenzando de abajo hacia arriba. Los dos primeros dígitos serán 00 para la planta baja, estacionamiento, mezanines y sótanos. 01 para el primer piso, 02 para el segundo piso y así sucesivamente. Los dos últimos dígitos serán para identificar las unidades de propiedad horizontal en cada nivel o piso. Las unidades de propiedad horizontal quiere decir cuántos departamentos, el número de departamentos que hay por piso, ¿no? Bien. El número 0000 se reserva para el predio en su totalidad.
Eso es lo que más o menos establece el, el reglamento nacional, pero a continuación les voy a mostrar algo que les va a desalentar un poco. Si bien estamos tratando de entender esta codificación, ya tenía planeado mostrarles esto, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Qué pasa con el nuevo documento? El nuevo documento lo que nos está ofreciendo es este sistema de codificación que le llama geocódigo y que tiene otras características, ¿no? Ustedes pueden ver totalmente diferente. Está basado ya en la primera característica, ya no es el departamento, sino es la zona UTM. Van a disculpar si estoy elevando la voz, pero aquí hay mucho golpe, entonces es el comportamiento lógico, ¿no? Cuando hay bulla empezamos a gritar porque pensamos que no nos están escuchando. La segunda fila de códigos está para coordenadas del vértice inferior izquierdo de la cuadrícula, o sea, la cuadrícula ya viene a hacer todo esto. Es un poco complejo de entender, pero vamos a tratar de hacerlo en la siguiente clase. Y como verán ustedes, lo que se está proponiendo es un nuevo sistema de codificación, sí, cosa que es un poco complicado porque hay algunas ciudades y municipios que en cierta manera están también aplicando criterios, ¿no? Algunos criterios del reglamento nacional y ahora vienen con con este cambio bueno, va a complicar, pero si ya de una vez va a servir para que unifiquemos todo Bolivia, la información va a estar bien. Entonces, mi compromiso es que les voy a subir esta información hasta mañana. Además, en la plataforma voy a dejar ya bien establecidos los detalles del curso. Ustedes ya pueden bajar estos documentos y estar repasando. Leemos y así van a ser más participativas las clases. Y como les dije, ¿no? Las tres prácticas van a ser prácticamente de la lectura que vamos a hacer de estos documentos. Van a estar relacionados con los tres componentes importantes que son el, el físico, el económico y el legal. Van a estar con preguntas relacionadas sobre eso. Cada que avancemos un tema lo ya vamos a publicar sus preguntas, sus interrogantes que ustedes tienen que responder haciendo seguimiento a la lectura. Y el trabajo final es la investigación o el diagnóstico sobre la situación del sistema de catastro en el municipio donde estamos viviendo, ¿no? O sea, no está tan complicado, es cuestión de que leamos y repasemos un poco la lectura y por otro lado, las lecturas y por otro lado, hagamos el trabajo de un poco de investigación, de ir a ver qué está pasando en nuestro municipio en el asunto del sistema catastral, ¿no? ¿Cómo lo estamos manejando? Creo que la situación ya no me permite jalar más entonces el día de hoy. Con la comprensión de ustedes les agradezco mucho por eso. Nos estaríamos viendo el próximo día sábado y ya voy a estar en mejores condiciones para poder avanzar más en los temas, ¿ya? Entonces, dicho esto, si no hay alguna pregunta, nos estamos despidiendo. ¿Y ¿Tiene alguna interrogante, alguna consulta sobre lo que hemos avanzado? Bien, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego.